Bueno, miren, les preguntaba esto, de todos modos, si sale alguna cuestión, un aporte más, aunque voy a estar grabando, el aporte siempre lo corto para proteger la privacidad, no va a ser que alguien identifique su voz de ustedes y yo me meta en problemas. Entonces, bueno, yo siempre ando en problemas, pero yo lo que digo es que no se metan ustedes en problemas, ¿eh? Por eso siempre cuando se comparte un poco, sí edito los compartir. Pero bueno, la pregunta pues es clave, o sea, ¿cómo evaluar una cuestión de evangelización para ver si tiene éxito? Lo primero que yo les tengo que decir es, desafortunadamente, mi experiencia es que las evaluaciones parroquiales de ministerios, congresos y todo esto se están evaluando bajo la lógica del mundo. Y ya de ahí a arranque empezamos mal. ¿Cuál es la lógica del mundo? ¿Cómo tú sabes que un congreso de X cosa, de yoga o de lo que tú quieras, tuvo éxito? De que se llenó, de que entró dinero, de que inclusive pudo haber trabajo bien en equipo, estuvo bien organizado, de que entró la persona triste, pero salió contenta. Entonces, estrictamente hablando, no estoy diciendo que está mal, pero no es la lógica del evangelio. ¿Por qué? Si esta fuera la lógica para evaluar las cosas del evangelio o la evangelización, tendríamos que decir que el inventor de la evangelización fue un fracasado, porque terminó crucificado. O sea, muchos se asustan cuando el Papa Francisco dijo que la cruz es el fracaso de Cristo, porque pareciera como que estoy insultando a Cristo. Pero van a ver que no. Voy a intentar explicarme, a ver si no cantinfleo y no revuelvo mal la cosa, ¿va? Pero hablando concretamente, o sea, Jesús vivió 33 años, para empezar, los primeros 30, técnicamente es un desperdicio a los ojos de quien evalúa el éxito, porque por 30 años fue como decimos en México, un cualquier Juan charrasqueado, ¿eh? Porque, de hecho, cuando hace su primera presentación en público en la sinagoga, hasta se admiran. Oye, se la está dando como que del Mesías y todo eso, pero es que no es el hijo del carpintero. E inclusive lo tratan de despeñar, porque dicen, no, ese ya de tiro. O sea, nosotros lo conocemos, ha vivido entre nosotros. Por 30 años Jesús pasó como un cualquiera, Entonces, si tú vas sacando cuentas, pues, oye, 30 años de su vida sin ningún tipo de éxito para la evangelización. Podríamos decir, a alguien que lo haya reconocido como Salvador diría, ¿y qué está esperando? Ya van 5, 10, 15, 20 años y no vemos frutos. 30 años de la vida de Jesús y no vemos frutos. ¿Cuáles conversos? Ni siquiera se ha arrancado con su vida pública. Hace su vida pública 3 años. Y en 3 años, pues sí, le da vuela a la hilacha, ¿va? Sana, cura, resucita, o sea, hace tremendas cosas, pero todo eso, que tendría que ser como una promoción de que está siendo exitoso su ministerio de evangelización, es un fracaso porque a la hora de la cruz, ¿cuántos de los beneficiados estuvieron con él? O sea, a mí me gusta decir la expresión en mexicano, ¿eh? Más de uno se escandaliza, pero ahorita la aclaro. Yo digo, en la cruz, 3 gatos. Que significa poquitos, ¿no? Porque la gente, le estás diciendo gato a la Virgen María o a San Juan y todo eso. No, lo que significa decir 3 gatos significa unos poquitos. Entonces, estrictamente hablando, la estrategia de la evangelización de Jesús fue un fracaso. Porque ni todos sus milagros, ni todas sus predicaciones lograron que en el momento más crítico de su vida la gente estuviera con él. Vamos, gritaron Barrabás, no Jesús. Entonces, la primera cosa que yo les digo es, cuidado, puede ser con buena intención, pero cuidado porque es un cáncer que yo veo a la iglesia. Creo que es un cáncer que ha entrado más por la protestantización que muchas veces entra en los grupos, ¿va? Esto de evaluar las cosas del evangelio de acuerdo a la lógica del mundo. Hay que comenzar siempre entendiendo que la lógica de Dios no es la lógica del mundo, ¿va? Segunda cosa, por tomar los ejemplos de lo que ustedes me decían,
evaluar si trabajamos en equipo. Si trabajamos en equipo. Ciertamente, la unidad puede ser un signo de que las cosas están haciendo bien. Pero ahora mismo me recuerdo, no sé cuántos conozcan a Fray Nelson Medina, un sacerdote predicador en internet, bastante famoso, que una vez le escuché una predicación algo bien interesante. Dice que en su comunidad él es religioso, es dominico, que uno de los frailes nuevos que entraba se empezó a escandalizar de que aquel fraile tiene problemas con aquel, y aquel tiene con aquel, y aquel habla mal del otro, y todo otro, o sea, que no había unidad dentro del convento. Y este muchacho dice, ¿sabe qué? Yo no voy a asistir ya más a la misa del convento. Es una bola de hipócritas. ¿Se están peleando y todo eso? Ah, no, sí, pero a la hora de la misa todos juntos. Respuesta de Fray Nelson, que me parece muy sabia, le dice, haz el favor de remontarte a la primera misa, a la última cena. ¿Realmente fue una celebración de unidad, de amistad? No, de un santo y una bola de cobardes, de un traidor. Eso fue la primera misa. No fue un compartir fraterno y que todo esto. Realmente estuvo la primera misa en un contexto de cobardía, de traición. Entonces, aun cuando el elemento del trabajo de unidad puede ser un buen signo para evaluar si las cosas están haciendo bien, tampoco se vayan por ese lado. Porque lo más grande que tenemos, que es la Santa Misa, la primera misa se dio en un contexto de traición, de dejar abandonado al Señor. Fíjense, a veces yo decía, pues tampoco hay que ser muy radicales con los apóstoles que abandonaron al Señor, porque pues ellos seguramente no sabían la pasión tan profunda que iba a pasar el Señor, aunque les había dicho algo, pero pues el mismo Señor les decía, ustedes están embotados de su mente, o sea, no entienden muchas cosas que les digo. Y dice, ya vendrá el Espíritu Santo que les aclarará esta parte, ¿verdad? Pero una vez preparando uno de los libros que estoy escribiendo, me di cuenta que no es cierto. Jesús sí les avisó, a lo menos a Pedro, a Santiago y a Juan, porque cuando se los lleva al huerto de Getsemaní, Jesús les dice, tal cual les dice, en mi alma tengo una pena de muerte. Y yo digo, hombre, los discípulos supieron que el Señor estaba pasando por una pena de muerte. Y pese a eso, se durmieron. Se durmieron. Entonces, evaluar las cosas de Dios bajo la lógica del mundo puede tener su problema. Agarro otro ejemplo de los que ponían. Vamos a evaluar si la gente, por ejemplo, entró triste y se fue contenta. Se me viene otra frase, por ejemplo, de Fray Nelson. Él dice, sentirse mal, ¿cómo dice? Como sentirse mal por hacer el bien es un sentimiento bueno, una cuestión de esas. Porque uno cree que realmente el proceso de evangelización es, pues sí, llegan tristes y que la gente pues salga contenta. Pero es que muchas veces la conversión el Señor los va a tocar precisamente en que entristecerlos de la vida que están llevando, para que puedan ser, no sé, una confesión verdaderamente movida por el arrepentimiento. Entonces, si se fijan, nuevamente, lo que ustedes dijeron está bien, estrictamente hablando, humanamente, así evaluamos las cosas en el mundo, por si se llenó, por si vemos el fruto, por si todo esto. Y puede ser que en ciertos casos sí sea un signo de que se están haciendo bien las cosas de acuerdo a Dios. Pero hay que entender que la lógica de Dios no es la lógica del mundo. Y que hay cosas como signos de contradicción, que parecería que a los ojos del mundo se está fracasando cuando se está venciendo. Esto lo decía Juan Pablo II, nada más que él no le hicieron pleito, nomás le hacen pleito al Papa Francisco. Juan Pablo II llegó a decir que en la cruz todos veían como un fracasado, pero dentro de ese fracaso de la cruz, Jesús estaba venciendo. Porque hay que entender que la lógica de Dios
se mueve en lo que llamamos paradojas. ¿Qué es una paradoja? Es algo que parece ilógico, pero está diciendo una verdad. Ejemplo, Jesús dice que para ser el primero hay que ser el último. Que para morir hay que, pero para vivir hay que morir. O sea, eso suena contradictorio, pero nos está diciendo una verdad. Entonces, este sentido de encontrar las paradojas de Dios nos pueden revelar cómo evaluar con mayor sabiduría las cosas de Dios. Porque si ya de entrada tú sabes que para ser el primero hay que ser el último, que para vivir hay que morir, que te vas al sermón de las bienaventuranzas y que te tienes que alegrar cuando lloras o cuando sufres a causa de la justicia. Y que te sientas atrás y no adelante. Cuando eres perseguido. O sea, es ahí donde yo digo, encuentro un problema en el hecho de que estemos evaluando las cosas de acuerdo a la lógica del mundo, ¿eh? Voy a poner una cosa que nos puede iluminar un poco a esto. Hay un beato, espero que pronto sea santo, que se llama Carlos de Foucault. Este hombre era un francés de dinero, llevó la vida loca, fue militar. Es más, tan loco que aunque un militar, los militares te ponen cierta disciplina. Pues hasta se la saltó, se llevó a la novia y escondida la tenía ya en el campamento militar. O sea, llevó una vida distorsionada. Pero bueno, entró su parte de su conversión y una de las cosas que le marcó más fue cuando encontró su primer director espiritual, su primero, el único que tuvo, que le dijo una frase. Le dijo, Jesús tomó el último lugar y nadie se lo podrá arrebatar. Jesús tomó el último lugar y nadie se lo podrá arrebatar. Para evaluar las cosas del mundo, generalmente se evalúa quién llega primero. ¿Quién rebasó la línea primero en la carrera? ¿Va? Acá no estábamos hablando, imagínate, si la meta es asemejarse a Jesús, ya de entrada, Charles de Foucault dice, yo voy a seguir al que he elegido el último lugar y además que nadie pueda quitarle ese último lugar. O sea, que nadie podrá llegar tan abajo, nadie podrá descender tanto como Jesús ha descendido. Y esa es la meta. Entonces, eso va rompiendo la cabeza. Y uno de los biógrafos de Charles de Foucault dice una frase hermosísima que, pues yo sé que vuelve loco a los no creyentes, pero desafortunadamente cada vez que la digo, veo que también los católicos no entendemos esto, y esto me parece grave porque tendremos que entenderlo porque es la lógica del Evangelio. Dice uno de los biógrafos de Charles de Foucault, o de Carlos de Foucault, Dios amaba tanto a Carlos de Foucault que lo envió al desierto a evangelizar musulmanes y le dio el privilegio de no convertir uno solo. O sea, cálale la lógica de lo que está diciendo Dios amaba tanto a Charles de Foucault que lo mandó al desierto del Sahara a evangelizar musulmanes y le dio el privilegio de no convertir uno solo. Como nosotros en la vida. Entonces, aquí la cuestión, tú dices, ya este es un rompedero de cabeza, pero es que desde la propia encarnación es un rompedero de cabeza. No estamos muy acostumbrados al misterio de Jesús. Tú entiendes que Jesús es la segunda persona de la Trinidad, por lo tanto, no tiene límites. De hecho, a Dios, teológicamente, nos equivocamos cuando lo definimos. Si yo digo que Dios es bueno, me equivoco, porque Dios es más que bueno. Encerrar a Jesús, siendo Dios, en un término, me equivoco, porque Él es Dios. De hecho, teológicamente se dice que a Dios lo definimos mejor por lo que no es. Si yo digo, Dios no es pecado, ¿hay latino? Sí, hay latino, perfecto. Dios no es soberbia, ahí latino. Pero si yo digo, Dios es humilde, pues lo tengo que decir porque si no, no habláramos. Pero Dios es más que humilde.
Tengo que decir que Dios es misericordioso para que nos entendamos, pero Dios es más que misericordia. Entonces, entiende que Dios no tiene límites y que entró en tiempo y espacio a la tierra. O sea, imagínate, o quién de nosotros, yo diría, sería capaz de, por amor a las hormigas, pasar de ser humano a hormiga. Y eso, no hay tanta diferencia entre nosotros y las hormigas si comparamos la diferencia de lo que es Dios y un ser humano. Y Él se encarnó. Es que esto es para que te reviente la cabeza y decir, qué locura de amor por parte de Dios. O sea, estamos demasiado acostumbrados. Y no solamente eso, sino que se encarna y se pudo encarnar en un rey. De hecho, así creo, hubiera sido una mejor publicidad. Así lo hubieran creído más. Pero dice el Papa Benedicto en una homilía que dio de Navidad, dice, si Jesús hubiera llegado con todo su poder de Dios, nos hubiera obligado a creer en Él. Porque sería imposible resistirnos. Si ya viene con todo su poder, pues baja las manitas. Dice, pero Él no quiere forzarnos a que lo amemos. Por eso se hizo tan pequeño para que el acto de amarle sea un acto totalmente voluntario de uno. Pero se hizo pequeño y pobre. Y de una mujer pequeña y pobre. O sea, es que ya empezando de allí, volvemos a la misma. ¿Esa es la lógica del mundo? El mundo organiza sus empresas y sus congresos y todo eso en esta lógica de la pequeñez, de la pobreza, del anonimato, de la cruz, de ser el primero siendo el último, de vivir muriendo. No es la lógica del Evangelio. Entonces, Charles de Foucauld estuvo en una parte del Sahara y en una región de musulmanes, pero eran musulmanes indígenas, los tuareg se llaman ellos, y él dice, bueno, como sacerdote y como católico en general, nosotros tenemos que evangelizar, lo cual no es lo mismo que hacer proselitismo, que es una cosa que el Papa Francisco y el Papa Benedicto lo ha dicho. La iglesia no hace proselitismo. Para que me entiendan esto de los proselitismos. El proselitismo es lo que hacen los protestantes, por ejemplo. Ellos cuando te van a tocar a la puerta, traen la caña para pescarte. O sea, todo lo que te van a decir, todo lo que van a hacer son estrategias para llevarte para tu rancho. Eso no lo hace la iglesia, no lo debe de hacer. ¿Qué es la evangelización? La evangelización es dar testimonio del evangelio que tú crees. Ahora, en el testimonio que tú das, ahí Dios puede forjar una conversión. Pero tú das testimonio, tú no haces estrategia de decir, a ver cómo hacemos para jalar a esta gente y que de protestante pase a católico, porque para empezar estaríamos manejando a la gente como reces, ¿va? O sea, hoy a mí me preocupa ver que inclusive evangelizadores en internet, y muchos de ellos hasta sacerdotes, presumen, yo convertí todo un pueblo al evangelio. Mis cursos o mis talleres son de calidad, por eso cobramos tanto. Los otros cursitos o los otros retiros, o sea, ¿de qué se trata? Ya estamos manejando la misma lógica del mundo. Y es tan fácil creer que es normal cuando precisamente lo que vino a hacer nuestro Señor Jesucristo es a sacudirnos esa lógica, que el Evangelio se maneja de otra forma, totalmente de otra forma. Que precisamente por eso no fue aceptado en las primeras comunidades, porque fueron contracorriente, porque fueron contra una lógica de todo un imperio. Entonces, Carlos de Foucauld lo que hizo fue, se dio cuenta que tenía que evangelizar a los tuareg, pero encontró 3 fases de la evangelización. Hoy por hoy, el 99.9% de las personas que yo conozco que evangelizan, sean laicos o sean consagrados, solamente ven 2, y son las 2 últimas. La tercera es la cosecha. La segunda, sembrar. Y la primera, ahorita se las cuento, que este es un gran aporte de Carlos de Foucauld, que lo explicó, siempre lo ha habido, pero Carlos de Foucauld lo puso como en conceptos, ¿va? Para entenderlo. Empecemos por la última. Dice nuestro Señor, la mies es mucho y los trabajadores poco. Rueguen al dueño de la mies para que haya más trabajadores. Yo no soy gente de campo. Y ese
trozo del Evangelio, yo pensaba que cuando pedía trabajadores, sí, pues trabajadores que se pongan a sembrar, ¿verdad? Que trabajen en el field. Pero no, hasta que me di cuenta que la mies, ¿qué es? A ver, campesinos. ¿La mies qué es? No, bueno, es parte de la siembra, pero ¿qué etapa de la siembra es la mies? ¿Eh? No, es lo que yo pensaba, que era parte de sembrar. La mies, exacto, ya es la cosecha. O sea, lo que está diciendo Jesús es, a sus contemporáneos está diciendo, la mies es mucha, es decir, ya muchos están para piscarlos, para cortarlos. O sea, no les estoy pidiendo que siembren, ya unos están ya para cosechar. Y algunos van a ser llamados precisamente a ser cosechadores. Entonces, fíjate, para empezar a ver si los proyectos del Evangelio están teniendo éxito, primero tendríamos que decir, ¿éxito de acuerdo a quién? ¿De acuerdo al mundo? Nos vamos a equivocar. Es más, les pongo un ejemplo con más de esta equivocación. Una vez una amiga cantante católica tenía una reunioncita con creo la Legión de María de una parroquia. Ella estaba haciendo misión y pues 7 viejitas, ¿verdad? Pero le sale un congreso en otra ciudad de 5,000, 10,000 personas, no sé cuántas eran, pero arriba de 5,000 eran. ¿Y qué hizo mi amiga? Canceló a las viejitas y ojo, excelente y buenísimo el argumento, ¿eh? Es que allá voy a llevar más almas a Cristo. Pues sí, con 5,000 personas, pero sería, que es lo que yo le dije, ¿estás evaluando de acuerdo a la lógica de Dios o a la lógica del mundo? Porque la lógica de Dios podría decirte, yo he querido que estés con esas 5 viejitas. Mi voluntad es que estés con esas viejitas. San Vicente de Paúl por eso decía, hacer el bien que Dios no quiere es terminar haciendo el mal. No basta hacer el bien, hay que hacer el bien que Dios quiere. Y el bien que Dios quiere no siempre es el lógico de acuerdo a la lógica del mundo. Entonces, hay que, primera clave para poder discernir, hay que ver, les doy sobre todo la clave para que estas 3 cuestiones la puedan identificar. Esto solamente se va a poder si tienen vida de oración y vida sacramental. Es la única manera como el discernimiento se les va a ampliar. Quien no tiene continua vida de oración, no frecuenta el Santísimo, hasta lo que puedan, ¿va? Pero verdaderamente no lleva vida seria de oración y vida sacramental, sobre todo eucarística, la confesión y todo esto, va a tener todavía su lógica en su cabeza y las cosas las va a interpretar de acuerdo al mundo. Les pongo un caso. A veces les digo, me voy por ramas, pero me dejo guiar por el Espíritu Santo en esta parte. Me enteré por una youtuber de una chica que está en lo que se llaman las web models, que son modelos del web. En pocas palabras es pornografía. Son chicas que salen en las cámaras web desnudas y reciben dinero. Y entonces se promueve como una cosa como que si no fuera pornografía, porque pues no están acostando con nadie y todo eso, seguras. Y pues una chiquita que yo calculo más de 20 años no tendrá, o será come años, ¿verdad? Yo no digo que sea un santo, pero sí he visto la diferencia que cuando me mantengo en oración, el Señor me da la capacidad de decir, aquí es cosechar, aquí es el momento para sembrar, aquí es el momento para, bueno, ya les voy diciendo la primera etapa, desbrozar. Entonces uno tiene que saber, a ver, vamos a hacer este congreso y nosotros tenemos que evaluar si el Señor está pidiendo de este congreso cosechar, sembrar, desbrozar. Depende de las personas también. Porque ¿cuántas veces tú quieres evangelizar, por ejemplo, y evangelizar se reduce a cosechar? Y más bien es apenas esa persona la tienes que desbrozar, ya ni sembrarle, desbrozar. ¿Y qué terminas haciendo? Todo lo opuesto a la evangelización. Quemas el proceso de esa persona. Porque ya vas a cosechar, pero a veces esta ni siquiera tiene frutito, ni siquiera está sembrada, o sea, tiene que haber un trabajo todavía previo. ¿Y cuántas veces ya hay un alma que está madurita, y como nadie identifica eso, pues se madura de más y se echa a perder?
Entonces, fíjense qué importante es poder tener vida de oración, vida eucarística y pedir la gracia del Señor. Dame el discernimiento para saber a la hora de evangelizar a una persona, a un grupo, etcétera. ¿Es tiempo de cosecha? ¿Es tiempo de sembrar? ¿Es tiempo de desbrozar? Porque eso es clave. ¿Qué pasa si tú cosechas un fruto que todavía no está mínimamente maduro? Digo, hay frutos que sí se terminan madurando cortados, pero hay muchos que, cortado, ya lo fregaste porque pues necesitaban estar todavía pegados a la rama para madurar. Entonces fíjate que es muy delicado y más delicado porque la evangelización tiene que ver con almas humanas. Es delicado este proceso, ¿ah? Y con buena intención uno puede meter la pata. Entonces, el tercer paso es la cosecha. En la cosecha hay que tener discernimiento para saber cuándo está. Yo personalmente vi a esta chica y de cosecha nada. Pero sí vi la segunda etapa, es decir, está clave para empezar a meter una semillita, aunque el trabajo tiene que ser más del primero desbrozamiento, pero sí estaba clave. ¿Y dónde vi la clave? Yo la contacté, fui muy respetuoso, traté de no juzgarla precisamente porque ese tipo de muchachas se ve entre dos bandos. Los que le aplauden, en este caso su pornografía y todo esto, y en los puritanos que se dedican nomás a decirle pecadora, etcétera, o sea, pero ni se preocupan de ella. Ni se preocupan, es más, ni siquiera, de hecho yo le escribí sabiendo, porque he tratado muchos de esos casos, sabiendo de que quizá está en esto, ni siquiera por su voluntad, sino está siendo explotada. Y yo le escribí, mira, te estoy escribiendo esto, pero también sé, yo me chupo el dedo, sé que esto, si tú estás siendo explotado, lo va a ver tu explotador. Que sepas ese explotador que sola no estás. Y que hay vías en donde podemos ir atrás de él. Hay una policía cibernética, etcétera. Entonces, pero bueno, lo dejé así. ¿Y dónde fue la clave que me dije, el Señor ya me está pidiendo algo? Al poco tiempo, sí me responde, pero veo que esto fue en Instagram, pone unas cosas que son unas historias, que son videitos chiquitos de 15 segundos que desaparecen después de 24 horas. Y ahí grabó algo. Alguien me contactó, no voy a decir su nombre, todo esto. Y en pocas palabras, se quiso justificar, un poquito llevarme la contra. Cualquier otra persona que ve de acuerdo al mundo dice, no, pues esta persona está cerrada. Y es todo lo contrario. Es todo lo contrario. No siempre pasa, pero muchas personas cuando, por ejemplo, verdaderamente cerrada, ni me hubiera pelado. Pero le tocó algo, tanto que se tuvo que defender. Si yo me quedo a decir, no, pues no, esta está cerrada la defensiva, o sea, yo tengo que ver más allá de eso. Por lo tanto, tengo que ver más allá de mis ojos humanos, tengo que empezar a ver ya con los ojos del Espíritu, con un discernimiento, es decir, esta niña con esto está diciendo que todavía no tiene muerta su conciencia, que lo está pensando. Y durante estos últimos días ha grabado ciertas cositas en donde yo detecto, no sé si ya sea que tengo mucho callo en estas cosas, que yo detecto algo. Inclusive yo lo que hice, los que me sigan en redes sociales, yo pedí, evidentemente protegí la identidad de la persona, pero yo le dije, en este momento y por los siguientes 7 días, quien me quiera apoyar con oración y mortificación, es decir, haciendo un sacrificio, ayunar y todo esto, por una persona, el Señor sabe cuál es el nombre. ¿Por qué? Porque, las únicas que sí les dije el nombre, pues unas, casi mi mano derecha, hay un convento de clausura de carmelitas descalzas, que son monjas de clausura. Yo les dije el nombre y todo eso, y les decía, porque ustedes mismas saben que cuando una persona está ya en una etapa o de cosecha, o de sembrar, o de desbrozarse, o sea, que ya está en un momento clave de alguna de estas 3 etapas, el demonio va a hacer todo lo posible para que no te la lleves. Eso inclusive yo creo que ustedes lo han podido ver precisamente en retiros y congresos. ¿Cuántas veces antes de un congreso que se te accidenta el hijo, que ya te ponen trabajo, que se enferma alguien, o sea, esos son, en vez de decir, no, pues Dios ya no quiere que vaya. Más bien, la mayoría de veces es exactamente que te siendo, precisamente porque está complicando la cosa, es que por aquí es, compadre. Nada más que aquel ya está dando patadas de ahogado porque
Se ha dado cuenta que alguien ya identificó que está en un momento clave de gracia esta persona. Entonces, precisamente por eso pedí la oración, porque dije, yo estoy identificando que es momento clave para ir trabajando sin darle bibliazos a esta chica, con mucha caridad, con mucho desbrozamiento, ahorita lo explico esto, pero entendiendo que el demonio la va a atacar mediante su conciencia, mediante el pecado que está llevando, mediante un montón de cosas, está solita. Entonces necesitamos, mediante la oración, interceder por esas personas. Se ha dicho de paso, haciendo un paréntesis, ¿cuántos de ustedes, no levantan la mano, pero cuántos de ustedes ya vienen orando por las personas que van a estar el sábado en el Congreso? ¿Cuántos ya han estado ayunando o haciendo algún tipo de mortificación o sacrificio? Eso me hablaría más de compromiso que el hecho de decir, ya tenemos la comida, ya tenemos las mesas, ya tenemos todo eso, perfecto, se necesita. Pero hombre, en realidad, ¿tú crees que solamente Dios está pidiéndote un trabajo meramente pues programático? No, aquí hay una batalla y es espiritual. Y es entender que muchos de los que están pensando en venir el mismo sábado van a tener complicaciones para venir. Y si la mayoría de sus seres queridos y familias inclusive están en contra de que venga al Congreso, literalmente estamos hablando de personas desamparadas. Y lo que más me arde, esto no le aplica a ustedes, ¿verdad? Pero lo he visto en otras partes, lo que más me arde es que muchas veces los organizadores de congresos y todo esto, lo que les viene valiendo es precisamente las batallas espirituales de esa persona. Con que entregue el cash, con que compre el ticket. Se oye cruel, pero eso es lo que más abunda. Yo no puedo taparles el sol con un dedo. En realidad, desafortunadamente, es así. Entonces, la etapa de cosechar es la etapa, en teoría, en la que estaríamos más dispuestos. ¿Por qué? Porque ves el fruto. No digo que sea fácil cosechar. Para empezar, te digo, tienes que tener discernimiento, que ¿dónde se crece? En la oración, en la vida eucarística, en la vida de oración eucarística. Ahí es donde empieza a crecerte ese músculo, entre comillas músculo, del discernimiento. Entonces, no es fácil. Primero tienes que saber discernir. Segundo, va a haber complicaciones a la hora también de cosechar. Pero dentro de todo creo que es la etapa más sencilla, porque, o más gratificante, porque ves el fruto. Pero ¿qué tal si el Señor, más bien la etapa en la que quiere, es sembrar? Ahí ya no es tan atractivo. Porque ahí nomás ves semilla y ves el surco y pues te toca ponerla. Pero todavía eso tiene sus gratificaciones. No como cosechar, pero tiene sus gratificaciones porque cuando tú siembras, pues no sé, inclusive hay, dependiendo de lo que estás sembrando, pero a veces hasta al día siguiente ya ves una matita. Entonces, en el sembrar todavía alcanzas a ver un poco el fruto de tu trabajo. Y hay que saber cuándo es un momento de no cosechar, sino sembrar. Y la primera parte es el desbrozamiento. Así le llama Carlos de Foucault. No sé si todos entienden lo que es desbrozar. Desbrozar es prácticamente empezar a quitar piedras, hierbas, o sea, preparar el terreno. La palabra limpiar. Limpiar, ¿no? Entonces, eso, muchos evangelizadores ni siquiera saben que existe eso. Y cuando se enteran, no, muchas gracias, yo me quedo como cosechador o como sembrador. ¿Por qué? Porque eso sí es trabajar como a ciegas. El que desbroza ni ve fruto, ni ve semillita, ni ve a lo menos un poquito la matita. Le toca quitar piedras, toca quitar hierbas y todo limpio. O sea, imagínate con un calorzote y todo eso, o sea, lo fastidioso que va a ser. Y Charles de Foucault, hablaba de esto, de que él sabía que la misión que tenía con estos musulmanes era de desbrozador. Él decía, yo no voy a cosechar porque no hay que cosechar, ni siquiera voy a sembrar porque no están preparados, son musulmanes. Yo voy a desbrozar. ¿Y él cómo interpretó desbrozar? ¿Qué significaba para él desbrozar? Vivir como ellos, vivir con ellos, como ellos, en pobreza, por ejemplo, era una tribu pobre, o sea, con ellos,
como ellos y amándolos en sus situaciones. Charles de Foucault no les dio bibliazos, no les dio clases, no les evangelizó explícitamente, se dedicó a amarlos, a acompañarlos, a aprender su lengua, a traducir su lengua. De hecho, es un diccionario de la lengua tuareg. Y siempre, ciertamente dice, no todos van al mismo nivel. Dice, si hay algún tuareg que lo veo como que está para ya sembrarlo alguna cosa, inclusive fíjate qué respetuoso es. Esa es la Iglesia Católica. La Iglesia Católica tiene que ser muy respetuosa de los procesos de la persona. A nosotros nos gustaría que es que ya lo mandé a 3 retiros y no cambia. Pues deja ser Dios a Dios, Él sabrá cuándo. No, es que yo ya le prediqué, yo ya le dije que así son las cosas y todo eso. Pero es que estás tratando con seres humanos y cada ser humano tiene sus traumas, sus heridas, tiene tantas cosas y eso a veces lleva un proceso. Entonces Carlos de Foucault decía, por ejemplo, si veo uno ya un poquito más abierto, le empiezo a hablar de la religión natural. ¿Qué es la religión natural? Es el conocimiento de Dios solamente por la razón. Por la sola razón podemos entender muchas cosas de Dios, no todo. Para eso necesitamos la revelación, que Dios se revele, porque nuestra cabeza no alcanza a entender todos los misterios de Dios. Pero hay personas que sin Biblia pueden empezar a conocer a Dios, desde luego, porque nuestra razón Dios nos la dio para que la usemos. Y por ejemplo, en el caso de la razón podemos contemplar, bueno, muchos de ustedes son campesinos. Esperemos que la lógica de la razón no esté ya truncada en su vida, porque yo digo, cuando estás trabajando en el field, en el campo, ¿cuántos atardeceres bellísimos has visto y ya ni siquiera tú te estremeces como decir, esto ha salido de las manos de Dios? Y son formas de conocer a Dios a través de su creación. Y muchas veces tú ya ni contemplas eso. Quizá los ejemplos que te acabo de poner, tú ya ni siquiera te admiras el hecho de que ayer pusiste una cimellita y ahora ves una plantita. O sea, tú ya, chance, ni siquiera piensas, oye, aquí hay un milagro. ¿Cómo de una cosita así ya ahorita se convirtió en 2 hojitas verdes? O sea, decía Juan Pablo II, hemos perdido la capacidad de admiración. Cuando Jesús dice, el que no se haga como un niño no entrará al reino de los cielos, se refiere a eso, porque los niños, si algo tienen, es capacidad de admirarse. Mira, mamá, un perro, wow, un perro. Pues ¿cuántos perros has visto, mijito? Pero los niños tienen capacidad de admiración de las cosas, ¿verdad? A eso y a otras cosas se refiere. Entonces, fíjate cómo es importante también ver esta parte, ¿va? De que en los procesos veas el camino de Dios. Pues Charles de Foucault decía, si veo a alguno abierto, no le voy a saltar el Evangelio y la Biblia y todo eso. Voy a hablarle solamente de cómo llegar a Dios primero con la razón, que es hasta un punto. Ya si queremos pasar de ahí, necesitas Biblia, necesitas la revelación, ¿va? Pero ni siquiera dice, ese está abierto, pues de una vez lo vacuno con el Evangelio. No. La delicadeza de decir, viene el proceso de voy a hablarle de Dios de acuerdo a la ley natural, ¿no? A la razón. Y bueno, llegó el tiempo en donde pues se cumplió lo que les digo de su, ¿cómo se llama? De su biógrafo, de uno de sus biógrafos. Tuvo el privilegio de no convertir a uno solo. Ahora, hay una cosa bien hermosa. ¿Quiénes son los patrones de las misiones? ¿Alguien sabe? Los santos que son patrones de las misiones. Hablar de misiones es ir sobre todo a lugares donde no hay creyentes. Estamos hablando de la evangelización pura y dura, de ir a salir donde no están. Hay un hombre y una mujer. El hombre es San Francisco Javier, que ese sí fue misionero. Llegó a la India, de hecho creo que su cuerpo está en la India, o sea, español, y un misionero en todos los sentidos. Pero ¿quién es la mujer patrona de las misiones? Santa Teresa del Niño Jesús,
una monja de clausura que no salió de su convento. Y es patrona de las misiones. Por eso cuando yo escucho a estos evangelizadores, aunque sean sacerdotes que me presumen, mi evangelización, yo convertí todo un pueblo, o mis cursos verdaderamente sí mueven a la gente, o mi predicación, o mi música es la buena y que todo eso, yo digo, qué injusto estamos siendo con los monjes de clausura, con los monjes y las monjas. No entendemos cómo Dios trabaja. Decía uno de los más grandes predicadores, que es doctor de la iglesia, San Juan de Ávila. De hecho le dicen maestro de santos, porque pues parecía que su predicación verdaderamente movía corazones. Y por él se convirtió San Juan de Dios, San Francisco de Borja, le ayudó a Santa Teresa de Ávila. Por eso le dicen maestro de santos, porque tenía talentos que no solamente logró conversiones, sino que esas conversiones no se quedaron en gente católica, buenecita, no, llegaron a ser santos también. ¿Cómo habrá sido las predicaciones de San Juan de Ávila? Entonces, y San Juan de Ávila, pese a esto, una vez dice, quien quiera ser padre o madre de almas, tiene que primero aprender a llorarlas en el secreto. Porque si alguien me dice de dónde depende una conversión, yo diría que más de la oración secreta y del llanto secreto, por ejemplo, de las personas que intercedieron por esta persona, que el que simplemente cerró el proceso de evangelización con una predicación pomposa, excelente. O sea, lo que está diciendo San Juan de Ávila es decir, ni siquiera me den crédito a mí. Yo lo que termino haciendo es poniendo la cereza en el pastel. Pero el pastel lo vienen haciendo las madres que han orado por esas almas, que ya con mi predicación, pues yo les vine y les di el remate, ¿va? Pero yo no lo he hecho todo. Somos una iglesia que estamos interconectados. Y cuando nosotros nos empezamos inclusive a gloriar en que, sí, mira, nuestro congreso es el bueno. ¿Por qué? Pues mira cuántos se convirtieron. Mira cuántos llegaron después al grupo. Mira, cuidado cuando ustedes empiecen a analizar esto. Porque para empezar, están siendo injustos con aquellas personas que se han sacrificado en secreto para que comenzara el proceso de conversión de esas personas. Llámese padre, madre o llámese monjes de clausura. Porque si no es así, los monjes y las monjas de clausura es un desperdiciadero de vida. No están saliendo. ¿Para qué los queremos? Pero es que la lógica de Dios no es la lógica del mundo. De hecho, yo voy terminando, si yo le pusiera un título a Carlos de Foucault, yo le diría que sería el santo del fracaso. Porque precisamente abrazó esa dimensión de Jesús. Jesús el último, y que ese último lugar nadie se lo iba a poder arrebatar. Jesús, que aprendió por 30 años, los primeros 30 años, podemos decir que Jesús desbrozó. Porque ni hizo milagros, ni habló bonito. Jesús por 30 años fue un desbrozador. Fíjense, nos está dando hasta la lección, hasta a nivel medidas. Se le tiene que dar más tiempo a desbrozar que a sembrar y a cosechar. Y lo que veo es que no hay disposición en todos a desbrozar, porque todos queremos evaluar, ver el fruto. Entonces algunos quieren ser cosechadores, ¿verdad?, de planta, y algunos dicen, bueno, si no veo los frutos, mínimo sembrador, ¿verdad?, pues que alcance a ver la semillita o la matita, etc. Y muy probablemente lo que nos pide el Señor es desbrozar. Y puede ser, por suponer algo, que el congreso del sábado sea un congreso que el Señor quiera desbrozar. Es decir, que ni siquiera empieces a pensar de que ver frutos. Ni siquiera pienses en sembrar, sino en tratar a las personas, amarlas, acercarte a ellos, escuchar sus historias, compartir su vida, etc. Y a partir de ahí, con el discernimiento que esperemos que te venga de la oración y de la vida eucarística y todo eso, empezar a detectar los signos. Pero siendo muy respetuoso, porque todo esto del proselitismo que hacen los protestantes y desafortunadamente muchos católicos terminan haciendo, de estrategias para ver cómo jalamos a la gente, cómo los convertimos de católicos a protestantes, o los católicos de protestante a católico y todo esto, es que nada más ponte en los zapatos de una persona que la están tratando así. Imagínate que yo soy tu amigo y que yo te he tratado bien, te he dado regalos, pues he estado muy amigo tuyo. Pero ¿qué pasaría si un día te das cuenta que todo lo que he hecho es nada más
para hacerte católico y tú eres protestante? ¿Cómo te sentirías? Que todo lo que yo de amistad te he dado no ha sido más que una estrategia para llevarte para mi rancho. Yo no sé ustedes, yo me sentiría usado. O sea, que no te interesa mi persona, por mi persona, sino por lograr una cosa de jalarme. O sea, soy una cosa, les digo, ya empezamos a manejar la evangelización como reces, ¿verdad? Aquel predicador, 30, decía una vez Fray Nelson una anécdota, que dice que en un congreso, él hace también oración de sanación y liberación y todo esto, y caen en descanso, en el espíritu. Dice que una vez se le acercó una señora y le dijo: Padre, predica muy bonito y también ora muy bonito, pero no se vaya a sentir mal. El padre fulanito de tal se le caen más. O sea, ustedes nada más unos 20, aquel 40, 50 se le caen. Y aunque no lo crean, me acuerdo una vez una señora allá en Los Ángeles, se me acercó temblando la señora, realmente estaba sufriendo, y me dice: hermano, quiero que me diga la verdad, ¿no? Yo he estado sirviendo en este grupo tanto tiempo, he estado en retiros, he estado esto, y nunca he descansado en el espíritu. ¿En verdad soy tan mala? ¿En verdad el Señor no me quiere tocar? Yo primero le dije: a ver, primero, ¿quién le ha dicho eso? Pues es prácticamente lo que se empieza a promover. Se empieza a promover una evangelización sensacionalista. No, ese, siempre que oran, azota la res. No, ese sí está ungido. O no, siempre que empieza la oración, habla en lenguas. Pues bueno, muchas veces aplicaría lo que dice lo que dice Martín Valverde, ¿eh? Hay gente que dice que tiene el don de lenguas, pero más bien tiene una lengua que es un don. O sea, tupido el chisme, ¿eh? ¿De qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? Yo no les voy a dar como herramientas, como recetas. Yo les estoy dando conceptos así generales, primero para que tengan una visión, primero, resumiendo ya, de que la lógica de Dios no es la lógica del mundo. Tengan mucho cuidado cuando empiecen a analizar las cosas de Dios, por si entró dinero, por si tuvimos éxito económicamente, por si se llenó el Congreso, por si salieron contentos, por si salieron tristes, por si después regresaron al Congreso o al grupo, etcétera. Todos esos pueden ser ciertos indicadores, pero nunca crean que por esos parámetros están haciendo la voluntad de Dios. Porque muchas veces la voluntad de Dios quizá es que ustedes experimenten el fracaso. El fracaso que vivió el mismo Carlos de Foucault, que les digo. Carlos de Foucault inclusive, me encanta, para mí es genial este hombre. Entran unos malhechores al conventito que tenía en el desierto y lo secuestran ahí. Es que hasta la muerte de él es un fracaso. ¿Por qué? Porque el muchacho que lo estaba cuidando se le soltó el tiro y lo mató. O sea, ni siquiera Charles de Foucault puede presumir y decir: me mataron por el evangelio. No, compadre, de chiripa te mataron. O sea, le salió el tiro o sea, que ni siquiera puede presumir Charles de Foucault, no puede presumir de que convirtió a un musulmán. Tampoco puede presumir que murió por amor a Cristo en el sentido de mártir, decir: pues me dijeron, si sigues creyendo en Cristo te vamos a matar. Pues listo, mátenme. Pues ahí sería una muerte así como más cool. No, de chiripa lo mataron, se le salió el tiro al muchacho. Y es santo. Bueno, todavía no es santo, es beato, ¿ah? Entonces, cáptenle por ahí. Hay más, lo voy a poner en una frase. Puede haber un alma que esté más unida a la voluntad de Dios, barriendo y trapeando a la hora del Congreso, que yo que voy a dar un tema. Y a los ojos del mundo, suponiendo que mi tema, porque no a todos les agrada, cuando se te acercan: qué bonito predicó, que todo eso. Me da muchas veces ganas de decir: pero el fruto ni siquiera va a venir de mi predicación, sino del sacrificio callado del que está barriendo y trapeando. Del que está desbrozando en un área en donde no tiene reconocimiento. Y de ese, evidentemente eso solamente lo tenemos que creer por fe, porque eso nada más les tengo que decir: en el juicio final van a ver si no tenía razón.
Porque la lógica humana dice, ¿cómo tú puedes decir que el que barrió y trapeó realmente hizo más en las almas que tú o que Manuel Capetillo? ¿Que no viste cómo estaban llorando cuando estaba hablando Manuel Capetillo? Pero volvemos, la lógica de Dios no es la lógica del mundo. No es la lógica del mundo. No estoy menospreciando los que tienen que aparecer un poco más. Pero precisamente si te toca aparecer un poco más, entiende esta parte de que la lógica de Dios no es la lógica del mundo. Que muchas veces el éxito, de acuerdo a Dios, va a ser evaluado precisamente en una lógica contraria a la del mundo. El mundo te dice, el retiro tuvo éxito porque se llenó. Supongamos que el sábado lleguen 3 personas. Bendito sea el Señor por esas 3 personas. Que entraron tristes y salieron alegres, pero en este congreso entraron tristes y se salieron pues mentándote la mamá. O sea, hay que interpretar, también hay que ver, posiblemente si salen mal por nuestros errores, pues hay que saber pedir perdón. Que esto creo que la hermana bien decía, el saber tratar a la gente. Pero no todas las personas que salen tristes, que salen preocupadas, que salen con algún tipo de remordimiento, significa que se hizo malas cosas. Porque posiblemente Dios quiere comenzar su proceso empezando por ahí. Su conversión que no va a llegar así como que, ay, sentí muy bonito. Algunos empiezan así, pero en algunos empieza con un remordimiento. Les cuento nomás una más, porque ya me largué. En la Florida trabajaba mucho con las modelos. Evidentemente no dando bibliazos, sino acompañándolas, desbrozando. Y cuando había alguna abierta, por ejemplo, a recibir un poco más, yo no doy paso. Yo sé que ya cuando una persona está abierta, el primer paso es ayudarle a hacer una confesión general, es decir, una confesión de toda su vida. Tristemente, y más ahorita que estoy grabando, para que le caiga la pedrada a varios padrecitos, yo me veía muy difícil, ¿verdad? Porque las confesiones son los sábados. Sí, pero entienda que estas mujeres viven prácticamente de noche. O sea, en pocas palabras, usted va a tener que hacer el sacrificio, entre comillas, de venirme a confesármela en plena madrugada. ¿Arde por las almas, padrecito? ¿O valora más su sueño? Y les puedo decir que fueron muy poquitos padres que ellos me decían, a la hora que tú quieras, aunque esté dormido, llámame, etcétera. Si tú ves que es a la hora de confesar, listo. Y casi a todas, cuando llegaron a pasar eso, ya sabía la reacción. Cuando les ayudaba a hacer un examen de conciencia general, evidentemente yo no me entraba a sus pecados. Yo les iba diciendo, mira, esto y esto y esto. Si tenían preguntas se las decía y ellas iban apuntando, y ellas respetarle su privacidad. Es más, me acuerdo que una, como a medio examen de conciencia, cerró el cuaderno. Y dice, no, ya, me remuerde mucho mi conciencia. Le respete ese, bueno, listo. Si quieres después continuamos, etcétera, ¿va? Porque viene un remordimiento. O sea, no es de que se está acercando al Señor y no está acercándose desde la experiencia del gozo, siento bien bonito. No, está haciendo remordimiento. Y me acuerdo que en una ocasión acompañé a una, pero a los 2 días tenía que yo salir de misión. Y eso sí me cuesta un poquito, porque yo sé que cuando empieza este primer paso van a recaer, el demonio les tienta, sobre todo con un remordimiento culpable, pero culpa enfermiza. La culpa es buena, pero nos tiene que llevar al arrepentimiento y a la misericordia de Dios. Pero hay un tipo de culpa que te somete, te hunde, y es la del diablo. Entonces ahí tienes que estar acompañando, pero yo estaba afuera. Entonces me llama por teléfono esta muchacha, o no me acuerdo si fue por texto, y verdaderamente estaba sufriendo. Dice, no es posible que ya pueda confesarme hoy. Era al siguiente día. O sea, ya la culpa se la estaba comiendo. Y yo pude haber llamado a mi amigo sacerdote, mira, confiésala, porque si no, no va a estar tranquila. Pero lo primero que me vino a mi mente, espero que haya sido el Espíritu Santo, fue, déjale un ratito, simplemente háblale de mi misericordia. Es decir, para que la culpa no se vuelva de la enfermiza, pero no. O sea, todavía tiene que aguantar un poquito esta purificación de saber cuánto ha ofendido al Señor toda su vida. Déjala que llore, déjala que se sienta culpable, simplemente la ayuda a que la culpa la redirija hacia la misericordia de Dios. Entonces ya no me acuerdo si le mandé unas canciones, una cosa, como para decir, aguántate un ratito y ya va a ser el día de mañana que te va a atender y todo esto. Si te está viniendo la culpa, pídele más perdón al Señor, escucha estas canciones para que veas qué tan misericordioso es.
Ofrécelo para que verdaderamente cuando llegues a la confesión hagas la mejor confesión de tu vida, etc. Y honestamente, uno que va queriendo las almas, tú dices, yo digo, soy soltero, no soy papá. Pero en este tipo de cosas, yo digo que entiendo un poco de lo que sienten los papás, por ejemplo, cuando un hijo está sufriendo. Pero que saben que es necesario que sufra. No, es que no lo puedo ver sufrir, pero lo tiene que dejar en este punto. Y se te parte el corazón. Pero es necesario en ciertas cosas, como decían los chinos, educar a los hijos con un poco de hambre y con un poco de frío. Sí, yo sé que te gustaría darle todo lo que tú no tuviste, pero lo vas a echar a perder así. Y para eso tú tienes que nada más redirigir. Los ves sufriendo, nada más los enseñas a sufrir, a unir sus sufrimientos a los sufrimientos de Cristo. Lo más sencillo es poderle resolver para ya no verlo sufrir, pero en el fondo lo que te hiere no es verlo sufrir, sino que al verlo sufrir, tú sufres. Y posiblemente tú eres la primera persona que no sabe ni siquiera unir sus sufrimientos a los de Cristo. En fin, lo voy a dejar aquí. Espero no haber cantinfleado mucho. Si pongo una conclusión es, ojalá que se propongan cada quien en su proceso a ser personas más de oración sobre todo personal, no tanto comunitaria. Que si rezas el rosario con tu esposa, perfecto. Que si rezas en el rosario una oración en comunidad, perfecto. Pero tú tienes que tener todos los días 5 o 10 minutitos en donde solamente tú atiendas al Señor. No, hermano, yo cuando voy manejando voy orando, perfecto. Y cuando lava los trastes y todo eso, entre más oración tengas en el día, perfecto. Pero eso no es oración personal. Oración personal a la que le estoy diciendo es el tiempo que solamente vas a poner atención en el Señor. Si puede ser en el Santísimo, mucho mejor. Pero si no, como dice la Biblia, entra a tu cuarto, cierra la puerta. De ahí en más, ora cuando estés haciendo un montón de actividades mientras no te distraiga, no estarás, imagínate, estás cocinando con un cuchillote y en el Gloria al Padre te llevas el dedo, ¿va? O sea, toma tus precauciones, pero es buenísimo. De hecho, es un buen signo. Cuando tú estás haciendo un trabajo o estás manejando y todo eso, y lo primero que se te viene no es déjame prender la radio, sino lo primero que te viene es decir, voy a empezar el rosario, o voy a empezar a recitar un salmo. Eso habla de que anda bien tu alma. Cuando lo primero que se te viene a la cabeza, cuando tienes un tiempo libre, es voy a hacer una oración. ¿Por qué? Pues entre más oración en el día tengas, bendito sea el Señor. Pero entiendan que la oración a la que estoy hablando es el tiempo que tú le vas a dar. Por ejemplo, en mi caso, es 1 hora. Si puedo más, mucho más. Pero yo les digo, si ni siquiera tienen oración personal, arranquen con 5 minutos. Pero que esos 5 minutos no estén haciendo nada más que atendiendo a su Señor. Por ejemplo, si estás en el Santísimo, si esos 5 minutos le lloras, bien. Si le pides, bien. Si le das gracias, bien. Si te quedas callado y no le dices nada, también bien. Porque el fruto de la oración no es tanto lo que tú haces o dices, sino lo que Dios está trabajando, sientas o no sientas. De hecho, yo les recomiendo de antemano que es mejor el silencio. Puedes tomar una actitud de recipiente, ¿va? Es decir, te puedes ver, estos 5 minutitos voy a hacer como un jarrito abajo de un grifo. Señor, yo estoy disponible, lo que tú quieras. Sienta o no sienta, yo sé que estos 5 minutos, al ser solamente tuyos, sé que va a sobrar en mí. Tú sabes al fin y al cabo lo que necesito purificar, mis necesidades, etcétera. Listo. Pero te repito, si le quieres pedir, bien, pero que tengas un momento específico de oración con Él, de diálogo con Él. Segundo, vida sacramental. O sea, que en la semana no te falte la Eucaristía. Si puedes ir más de una vez a la Santa Misa en la semana, mucho mejor. Visitar al Santísimo. Confesarte mínimo 1 vez al mes. Si puedes confesarte semanalmente, basta, es perfecto. O sea, entre más tengas vida de oración y vida sacramental y vida de adoración, el Señor va abriendo tu discernimiento y vas a empezar a detectar en las almas, aquí en este es tiempo de cosechar, en este sembrar, aquí desbrozar.
Y de mí se acuerdan, porque el Señor asiste, ¿va?, con el Espíritu Santo. Claro, después te puede confirmar con una palabra de un hermano, o con una charla, o comentándole a tu párroco, y tu párroco te dice una cosa que ya tú habías discernido cuando estabas en oración. Te va confirmando el Señor de diferentes maneras, ¿verdad? Pero esto es muy importante, porque el peligro siempre va a ser, repito, y con eso termino, creer que la lógica de Dios es la lógica del mundo. Y no, la lógica de Dios no es la lógica del mundo. Muchas veces Dios puede agarrar ciertas cosas que parecen del mundo y decir, vamos a evaluar por aquí. Pero ya de antemano entiendan que la lógica de Dios va contracorriente. No podemos estar midiendo como el mundo mide, que tristemente es como se empieza ya a medir los grupos de oración, los congresos, las iniciativas y todo este tipo de cosas, ¿no? Vamos a hacer una oración, así cierren sus ojos, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, te queremos encomendar esta noche el congreso de este sábado para que se realice tu voluntad. Si tu voluntad es que veamos frutos, bendito seas. Si tu voluntad es que no los veamos, bendito seas. Permítenos entender el proceso de las almas, el proceso del alma de nuestros familiares, seres queridos, compañeros de comunidad, parroquianos o personas que por primera vez se acercan. No permitas que por ignorancia, aunque con muy buena voluntad, pero por ignorancia, quememos el proceso de una persona, que queramos cosechar cuando es tiempo de sembrar, o que queramos sembrar en una persona cuando es tiempo de desbrozar. Enséñanos el significado profundo de esas paradojas, de saber que para ser el primero tenemos que ser el último, que para vivir hay que morir, que tú no mides las cosas como las mide el mundo. Finalmente te queremos agradecer por todos aquellos grandes cooperadores de la evangelización que nunca tendrán crédito, empezando por los monjes y monjas de clausura que gastan su vida en trabajo y oración en un monasterio precisamente para interceder por las almas, almas que ni siquiera conocen, almas que van a venir este sábado. Asiste a estas personas, estos monjes y monjas, y sobre todo págales esa generosidad de poder cooperar con la evangelización desde un foro escondido y oculto. Pero también te pedimos que asistas a otros grandes colaboradores, que son los enfermos. ¿Cuántas personas están ofreciendo su cáncer, su enfermedad, tirados en un hospital, precisamente para la salvación de las almas? Fortaléceles y prémiales la gran generosidad de evangelización oculta que están haciendo desde su lecho de enfermedad y de dolor. Y finalmente, también fortalece y premia a todas esas almas que están en la vida cotidiana, pero que la vida las ha puesto en un perfil bajo, que no se dan a notar, que puede ser una abuela, un padre, una madre, pero que desde sus actividades sencillas de cocinar, de trabajar, se están continuamente ofreciendo para la salvación de las almas. Todo esto te lo pedimos por la intercesión de aquella que la misma Sagrada Escritura decía que todo lo meditaba en silencio en su corazón, es decir, tu Santísima Madre. A ella le decimos: Dulce Madre, no te alejes, tu vista de nosotros no apartes. Ven con nosotros a todas partes y solo nunca nos dejes. Ya que nos proteges tanto como verdadera Madre, haz que nos bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Permítame ahorita que estaba haciendo oración, se me vino una anécdota que creo que pueda servir. No sé cuántos conocen el testimonio de Gloria Polo. Levante la mano quien no conoce a Gloria Polo.
Que rapidito, Gloria Polo es una dentista colombiana que le cayó un rayo y literalmente la mató. O sea, entró sin signos vitales y todo eso. Y ella explica lo que pasó, ¿va? De cómo vio a su papá en el purgatorio, porque era súper mujeriego y todo ese tipo de cosas, pero bueno, se salvó por la santa mujer que tuvo de esposa, y ella se iba para abajo, o sea, para el infierno y todo esto. Es interesante, pueden buscar en YouTube después, Gloria Polo, y van a ver, hay muchos testimonios de ella. Pero en una ocasión, no sé si me lo contó a mí, porque yo creo que fue la primera vez que vino a Los Ángeles, ya hace bastante años que la invité, o si lo dijo ya en uno de los testimonios. Pero el punto es que estoy convencido de que lo contó. Ella dice que se burlaba mucho de su mamá porque dices, mi mamá era una santa. Y se iba al Santísimo y como que perdía noción del tiempo. Dice, y mi mamá yo no sé cómo le alcanzaba el tiempo. Atendía a mi papá, a todos nosotros como hijos y todo eso, y tenía tiempo de barrerle la parroquia al padre, todo eso. O sea, increíble lo que hacía. Y siempre una hora de oración en el Santísimo. Y dice... ella era una persona muy sencilla, ponía sus manos así y se iba. Y yo la criticaba y dice, ya se la fumó mi mamá otra vez, ¿va? O sea, y dice, no vi la gran sabiduría que Dios le dio precisamente por ser un alma eucarística. Y dice, ahora que ella tuvo la conversión, entiendo, por ejemplo, yo le decía a mi mamá, oiga mamá, usted nació con la dignidad muerta. O sea, mi papá es un mujeriego y todo eso, y usted le aguanta todo y todo eso. Y decía, mi mamá me decía con palabras muy sencillitas, me dice, no, mija, mira, la otra vez que vi al Santísimo, el Señor me mostró que el diablo lo tiene agarrado con cadenas. Y me lo jala a su papá, y yo lo jalo con el rosario, y me lo jala, y yo lo jalo. Era la manera tan sencilla de cómo el Señor le mostraba la realidad de lo que estaba pasando, que realmente su papá fue esclavizado. Creo que de niño el abuelo lo llevó con unas prostitutas, y pues quedó fijado en la parte de psicología, ¿va? En la parte de la sexualidad y todo eso. Y son cadenas muy fuertes. Evidentemente ya no le solapaba y él le decía, su papá va a tener que dar cuentas, pero al menos cuando yo me muera, yo voy a cumplir, yo cumplí como esposa, etcétera, etcétera. Y sobre todo esa parte del testimonio de decir, fíjense cómo en una vida sencilla, sin educación la señora y todo eso, pero amando desde la vida ordinaria, cumpliendo como esposa, como madre, y le daba tiempo hasta de una hora del Santísimo, ahí el Señor le mostraba decir, no desesperes de la conversión de su esposo. De hecho, su esposo se terminó convirtiendo poquito antes de morir, ¿va? Y fíjense cómo es un alma cerrada. Gloria decía, no, pues ya cuchito, ya viejito, pues cualquiera se convierte. O sea, hasta lo desacreditaba todavía. Pero esa conversión le vino gracias a ese sacrificio que hacía la mamá. Pero ahorita que estaba orando, no sé por qué se me vino a la mente eso cuando les digo, no sé si me lo contó o lo dijo en un testimonio, que decía, mi mamá me decía, en el Santísimo una vez el Señor me decía, agarra a tu esposo y amárrale el rosario. Y dice, porque vi que el diablo lo tenía con unas cadenas y me lo jalaba para acá y yo lo jalo para acá y lo jalaba y lo jalaba. Evidentemente al final terminó ganando la doña, ¿va? Porque el hombre se convirtió, ¿va? Simplemente compartirles esa cuestión.